Donald Trump desgrana ante el Congreso de los Estados Unidos toda una lista de despilfarros públicos obscenos que ya ha recortado desde su gobierno. Pero ¿son esos recortes suficientes para cuadrar el presupuesto y bajar los impuestos con la contundencia con la que ha prometido bajarlos? Veámoslo. Y desde luego una de las partes más interesantes, más atractivas, más entusiasmantes de sus políticas durante estos 2 primeros meses de mandato para cualquier liberal son los recortes de gasto público que ha conseguido impulsar. A través del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a recortar una enorme cantidad de partidas de gasto que resultan a todas luces ridículas y un despilfarro clarísimo de recursos públicos. Bien, como digo, creo que la motosierra, el recorte del gasto público, es algo que todos los liberales podemos compartir, porque el liberalismo aspira a que el Estado sea lo más pequeño posible. Y si lo posible fuera que no existiera Estado, pues entonces la ausencia de Estado. Pero desde luego todas estas partidas de gasto que ha enumerado Donald Trump se pueden recortar de raíz sin que el orden social implosione. Por tanto, si el liberalismo aspira al menor Estado posible, es perfectamente posible recortar estas partidas de gasto y, en consecuencia, desde una perspectiva liberal, han de ser erradicadas. Es más, este modelo de recorte del gasto público buscando partidas presupuestarias que son ridículas, ideologizadas, despilfarros abiertos cuando no corruptelas encubiertas, entiendo que es el modelo de recorte del gasto público que promueven muchos partidos europeos que pretenden emular la labor de gobierno de Donald Trump. Eso de adelgazaremos enormemente la administración pública, eliminando todo gasto superfluo y todo despilfarro que dilapide el dinero del contribuyente. Sin embargo, estando muy de acuerdo con que se eliminen todas esas partidas de gasto y a buen seguro otras que irán emergiendo de igual naturaleza, conviene que dimensionemos adecuadamente la magnitud de esos recortes, sobre todo para no autoengañarnos sobre el impacto en las finanzas de los contribuyentes que puedan tener. Y es que, aunque Donald Trump hable de cientos de miles de millones de dólares en despilfarro público identificado, la lista que ha enumerado, que entiendo que al menos son los casos más importantes, más impactantes de despilfarro del dinero del contribuyente, ni siquiera alcanzan los 7.000 millones de dólares, porque de hecho la partida más cuantiosa que menciona, los 22.000 millones de dólares en ayudas a inmigrantes ilegales para comprarse una casa o para comprarse un automóvil, son 22.000 millones de dólares repartidos a lo largo de 5 años, es decir, 4.400 millones de dólares anuales. Y otra partida muy sustancial que menciona, los préstamos para descarbonizar las viviendas, 1.900 millones de dólares, es un gasto no anual. Pero bueno, aún considerando este último gasto como un gasto potencialmente recurrente año tras año, Donald Trump, como digo, habría cuantificado recortes anuales de menos de 7.000 millones de dólares, alrededor de 20 dólares por ciudadano, o si lo queremos expresar en términos presupuestarios, equivalente al 0,1% de todo el gasto público federal. Con esto, evidentemente, no quiero decir que estas partidas de gasto no deban eliminarse. Claro que han de eliminarse. Pero si aspiramos a equilibrar las cuentas públicas para no sobreemitir deuda pública y, sobre todo, a reducir de una manera muy contundente el tamaño del sector público, parece bastante obvio que este tipo de recortes no son ni mucho menos suficientes. Pueden ser necesarios, pero no suficientes. Porque, como ya hemos explicado en otras ocasiones, 3/4 partes de todo el gasto público federal de los Estados Unidos va destinado a pagar pensiones, Medicare y Medicaid, es decir, gasto sanitario para mayores y para personas sin recursos, el gasto militar y el gasto en intereses de la deuda,
y si quitáramos de este cómputo el gasto militar, sería el 62% de todo el gasto público federal dirigido a las partidas que antes he mencionado. Por tanto, sin meter la tijera también en esas partidas, que son fundamentalmente transferencias públicas, es muy complicado que pueda recortarse de verdad, de una manera apreciable, generando espacio fiscal para cuadrar las cuentas y bajar impuestos, que pueda reducirse, recortarse de manera apreciable el gasto público. Milei en un solo año consiguió recortar el gasto público federal más de un 20%. Recordemos que todas las cifras que ha dado antes Donald Trump equivalen al 0,1% del gasto público federal, porque Milei sí estuvo dispuesto a meter la tijera o la motosierra en partidas que muchos consideran intocables, como los sueldos públicos o como las pensiones. Si Donald Trump no hace eso, y de momento no ha mostrado que tenga intención de hacerlo, lo máximo que hizo ayer fue mencionar que había mucha gente de más de 100 años en las listas de la Seguridad Social, incluso personas con más de 200 o de 300 años en los listados de la Seguridad Social que no constaban como fallecidos, dando a entender que todas ellas estaban cobrando pensiones públicas, cuando eso no es así. El 98-99% de todas esas personas que no constan como fallecidas en la Seguridad Social no cobran pensiones públicas. Se trata de errores de registro o de registros incompletos, porque los funcionarios no han querido o no han podido informatizar los certificados de fallecimiento en las bases de datos de la Seguridad Social. Se trata de errores de registro que ya estaban localizados antes de Donald Trump y que no suponen un desembolso masivo de pensiones públicas a personas que llevan décadas fallecidas. Con lo cual, si Donald Trump no está dispuesto a meter la tijera en todas estas partidas nucleares del gasto público, será muy complicado que consiga cuadrar las cuentas públicas, máxime en un año, como también prometió ayer que iba a hacer, y a su vez bajar los impuestos con la intensidad con la que ha prometido bajarlos. Y este mensaje de advertencia, de cautela, para reducir de manera drástica el tamaño del Estado, no basta ni muchísimo menos con recortar gastos superfluos, con recortar despilfarros obvios, que por supuesto hay que hacerlo. ¿Quién se opondría a ello, salvo quienes sean beneficiarios de esos despilfarros o de esos gastos superfluos? Pero para reducir drásticamente el tamaño del Estado no basta con eso. Ese mensaje de advertencia, de cautela, creo que es un mensaje que habría que trasladar a todos aquellos que desde Europa prometen una reducción muy importante del tamaño del Estado siguiendo el modelo de Donald Trump. A menos que Donald Trump amplíe muy significativamente las partidas presupuestarias que pretende recortar, que todo es posible, de momento no lo ha hecho, pero tiene toda una presidencia por delante, pero a menos que Donald Trump ataque partidas de gasto verdaderamente mollares, el modelo a seguir para adelgazar en profundidad el Estado no puede ser el de Donald Trump, sino que ha de ser el de Javier Milei. Ahora bien, ¿cuántos líderes políticos europeos están dispuestos a emular, no de palabra, sino de acción? ¿Cuántos líderes políticos europeos están dispuestos a copiar lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, en lugar de quedarse tan solo en lo que está haciendo, al menos de momento, Donald Trump en los Estados Unidos? Y por desgracia, me temo que no hay ninguno.